Las promesas de Dios se cumplen porque Dios no miente. Dios tiene muchas promesas para tu vida. Vamos a estudiar juntos el libro de los Hechos desde el capítulo 1 y vamos a leer el verso 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Usted puede darse cuenta aquí con facilidad de que el autor del libro de los Hechos nos presenta la continuación de un primer tratado. Él dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces nosotros deducimos que este es el segundo tratado, la continuación del primer tratado. La pregunta es, ¿cuál es ese primer tratado? Nosotros vemos dos cosas, por lo menos en estas primeras frases. Tratado y a quien va dirigido, a Teófilo. Antes de definir al primer tratado y conocer cuál es ese primer tratado, vamos a definir el concepto de la palabra tratado. La palabra tratado se define como acuerdo, como un convenio, como un contrato, como algo que decimos, ¿no? Después de haber examinado cuidadosamente, he dejado constancia, he escrito esto de todo lo que he investigado. Esto que ves aquí, todo este documento, es el tratado terminado, es el fin, es el resultado de toda mi investigación. También podemos definir a la palabra tratado como un discurso, como una conferencia, como un texto, como un conjunto de palabras que están plasmadas en un documento. También podemos definir la palabra tratado como el acuerdo, como un acuerdo entre gobiernos o algunas organizaciones, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio que tenemos nosotros con otras naciones, o el tratado que se firma después de la rendición de alguna batalla, alguna guerra entre naciones. Entonces, nosotros vamos definiendo el significado de la palabra tratado y entonces dice el autor que esto es un tratado. Esto es un documento, es el resultado de la investigación, del examen cuidadoso, y aquí está. Pero nos dice que hay un primer tratado. Es decir, desde que inicia el libro de los Hechos, el autor nos muestra que este libro es la segunda parte de una obra, de una investigación, de un estudio minucioso que él ya publicó, que él ya ha publicado y que es conocido. En otros términos podemos decir que el libro de los Hechos son la continuación del tercer evangelio, del libro de Lucas. Y vamos a ver por qué. Cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 1, el verso 1, podemos darnos cuenta de algo. Juntos leamos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, porque todos sabemos que toda la Biblia es un libro histórico, son hechos que han ocurrido, todos han sido comprobados arqueológicamente, a través de la historia, de la literatura, de los testimonios. Nosotros podemos decir, como el autor del libro de Lucas, que son ciertísimas. Por eso dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia.
son hechos históricos que han ocurrido, no son leyendas, no son fantasías, son hechos históricos. Todo lo que está escrito, todo lo que nosotros hemos podido leer en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, el nacimiento, la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo son hechos históricos. Y lo que ha hecho Lucas, guiado por el Espíritu Santo, es poner en orden lo que ha ocurrido. Todos los hechos históricos han sido analizados, estudiados, examinados, y aquí está el resultado. Por eso dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Cuando dice el autor Lucas que muchos han tratado de hacer esto, es cierto, hay mucha literatura sobre todo lo que ocurrió hace 2000 años. Todo lo que ocurrió está escrito en mucha literatura, pero por convenio, en las convenciones, en los lugares donde Dios permitió que se puedan reunir teólogos, padres de la fe, hombres de Dios, para poder copilar los libros que guardaban completa unicidad, completa seriedad sobre todo lo que ocurrió. Y se estableció que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran los libros más apropiados para explicar y contar al mundo lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Yo estoy seguro que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice el autor, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Estos son testimonios vivos. Todo lo que se ha contado, lo que se ha escrito aquí, son testimonios vivos. Ellos lo vieron con sus ojos y muchos de ellos fueron ministros de la palabra. Me ha parecido, dice el autor, me ha parecido también a mí, pues después de haber investigado con diligencia, con seriedad, con temor y reverencia, todas las cosas desde su origen, dice, y escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, a quien va dirigido. Entonces podemos decir que la comparación de ambos libros, es decir, a quien va dedicados a la misma persona, a Teófilo, al mismo personaje, Teófilo. Esto prueba que el libro de los Hechos es la continuación del libro de Lucas. Por eso cuando leemos nosotros el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, dice, en el primer tratado, ya conocemos al primer tratado, es el Evangelio según San Lucas. El tercer Evangelio es el primer tratado de Lucas que va dirigido al mismo personaje del libro de los Hechos, Teófilo, y con las mismas formas, con los mismos lineamientos de la Escritura, oh Teófilo. Ahora, ¿qué significa la palabra tratado? ¿Cuál es la definición de la palabra tratado? Porque yo puedo entender que tratado es como que yo estoy tratando de hacer algo. He tratado de investigar, de estudiar, de analizar, de buscar los testimonios diligentemente, y ese es el resultado. Este es lo que he tratado de hacer. Puedo pensar que es como un tratado, un trato, lo que he intentado hacer. Todo el resultado está aquí. Pero la palabra tratado también se define como un acuerdo, como un convenio, como un contrato, como un pacto. También se define como el resultado de algo que ha sido examinado entre las partes
de manera cuidadosa y esto que está escrito, este documento, todo lo que consta en él es el tratado. También puedo yo definir la palabra tratado como un discurso, como un conjunto de palabras, como textos que están escritos, plasmados. Esto es un tratado. No solo me voy a pegar a lo que comúnmente conocemos nosotros como un tratado, como por ejemplo el tratado que se hace entre gobiernos, como el Tratado de Libre Comercio, como el Tratado de Versalles. Pero yo creo que esto es un tratado en toda su dimensión, en toda su dimensión. Es un tratado entre Dios y la humanidad, entre Dios y los hombres. Así debe ser, así está escrito. Entonces, quiero terminar esta primera parte dejando claro que el libro de los Hechos es la continuación de un primer tratado. Este es el segundo tratado. ¿Y qué dice qué cosas hay en ese tratado? Vamos a leer juntos Hechos 1, capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es el contenido del primer tratado. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a continuar luego. Esta es la primera parte del estudio del libro de los Hechos. Que Dios los bendiga. Recuerden, Dios tiene muchas promesas para tu vida y las va a cumplir porque Dios no miente. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.